Catalina Montero, a quien le damos las gracias por estar con nosotros y vamos a conversar sobre un tema que ella lidera acá en el Congreso y es sobre las personas con discapacidad. Ha retomado un proyecto de ley, pero dejemos en palabras de ellas que nos explique de qué se trata. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, doña Catalina. Muy buenas tardes, muchas gracias por permitirme estar en este espacio y un saludo para todas las personas que nos están siguiendo. Principalmente quiero enviar un saludo a todas las familias y a las personas con discapacidad y organizaciones de personas con discapacidad, porque mañana, 29 de mayo, se celebra el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Es una fecha a conmemorar, que nos invita a celebrar y también a reflexionar sobre la situación que vive esta población. Así es, y me imagino que a nivel nacional, doña Catalina, y a nivel legislativo también se celebrará esta fecha. Por supuesto que sí. Las organizaciones, particularmente de personas con discapacidad, organizan sus propias actividades. Las instituciones nacionales están llamadas a celebrar esta fecha tan especial porque lo que se pretende es generar conciencia pública de la situación, de la realidad y de los requerimientos y el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Mañana yo estoy invitada a una actividad importantísima del Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad. Mañana se va a realizar el lanzamiento de los resultados de la primera encuesta nacional de discapacidad. Por primera vez en el país y posiblemente Costa Rica es de los pocos países de América Latina que han logrado con mucho esfuerzo y el conjunto de aportes de instituciones realizar una encuesta nacional en discapacidad, que nos está arrojando información importantísima para tomar decisiones, para revisar las políticas, para emprender nuevas acciones, para asignar responsabilidades, para fiscalizar lo que se ha avanzado en el cumplimiento de los derechos de esta población. Doña Catalina, habían datos, pero no corroborados de un 10% de la población. Ahora, con esta encuesta ya se va a tener un dato específico para poder trabajar en el tema. Durante décadas hemos trabajado en discapacidad, o el país ha trabajado en discapacidad con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, desde hace algunas décadas para acá se logró incorporar una variable, una pregunta nada más en los censos nacionales de población. Muy escasa la información, sin embargo, con esa información hemos venido trabajando. El último censo arrojó un porcentaje del 10.5% de personas con discapacidad en Costa Rica, pero esta población es creciente. Esta encuesta está arrojando un 15% o más, ¿verdad?, según lo que me han adelantado. Así es que es muy importante esta información, todo lo que se nos va a presentar mañana, para poder informar a toda la sociedad y a las instituciones y todos los sectores del país cuál es la situación en cifras de las personas con discapacidad. Y es que, doña Catalina, ante esa pregunta de que si usted tiene un familiar y la respuesta un sí o un no, es algo más, en qué condiciones está, si está siendo educado, si está yendo a un sistema, ¿verdad?, de atención, etcétera. Cada familia tiene su especialidad de acuerdo a la persona que tengan en la casa con un problema de este. Así es, una cosa es el dato y otra cosa es la situación, lo que es realmente la situación de discapacidad, el acceso a servicios, cuánto hemos avanzado en el cumplimiento de sus derechos, qué han hecho las instituciones, cómo están atendiendo a esta población. En salud realmente se está atendiendo a toda la población con discapacidad, los compromisos que se adquirieron con la ley 7600 de hacer todas las adecuaciones de acceso para la accesibilidad física, en comunicación, en información,
en acceso a la recreación, acceso al trabajo, acceso a la educación, o sea, es cuánto realmente como país hemos avanzado en el cumplimiento de estos derechos. Entonces, más allá del dato, creo y tengo la confianza en que con esta nueva investigación vamos a poder tener información un poco más allá de esos datos y poder decirle a la sociedad y a las instituciones, al gobierno, a los poderes de la República, hasta aquí hemos llegado, pero tenemos que avanzar mucho más en todos estos aspectos. Claro que sí, doña Catalina. Hace poco un muchachito de 16 años, no sé si usted escuchó la noticia, en estado de nutrición con el problema de su enfermedad en su cama. Quizás que si tuviéramos no solo ese dato de cuántos hay y en qué condiciones están, hubiera también la posibilidad de supervisores. Uno quisiera, como en Hacienda, como en Salud, que hubiera más personal, ¿verdad? Y más vehículos en los que se pudieran desplazar los funcionarios públicos a supervisar. Volvemos al tema del pánico en el niño también que fue agredido y que murió. Ese tipo de cosas que uno sabe que existen políticas en el país, pero que se dé la acción es el paso gigante que hay que dar. Sí, hay que dar pasos mucho más allá, son pasos muy importantes. Muchas personas están en sus casas todavía, son personas dependientes por la complejidad de sus discapacidades y tenemos que mirar hacia esas situaciones y hacia esas condiciones. Creo que las aulas se han abierto, el sector educación ha hecho un gran esfuerzo, pero hay que ir más allá. En salud también, o sea, se han dado pasos. Nosotros no podemos decir que estamos en cero, claro, pero también nos falta mucho que avanzar y sobre todo este tipo de situaciones donde no solamente se requiere de servicios educativos y de salud, sino también de servicios de cuidados, ¿verdad? Y estar vigilantes que las personas tengan calidad en estos servicios. Exactamente, para eso se trabaja acá en la Asamblea Legislativa también, doña Catalina. Usted retoma un proyecto de ley que se refiere a este tipo de condiciones y que es importante, ¿verdad?, acá en la Asamblea. Sí, cuando llegué a la Asamblea Legislativa hace un año, encontré un proyecto de ley que es el 18.629, que se había presentado desde el periodo constitucional tras anterior. Y este proyecto justamente es una reforma constitucional del artículo 55 de la Constitución Política para garantizar la protección especial del Estado a las personas con discapacidad. Esto es importantísimo porque el artículo 51 dice o se refiere a las personas con discapacidad como enfermo o desvalido. Y eso no lo podemos permitir. Y también hace otros cambios, porque ese artículo habla de la protección especial de la madre, del anciano, del niño y del enfermo desvalido. Entonces esto tenemos que revertirlo porque además hay que armonizarlo con toda la normativa de derechos humanos que ya el país ha ratificado, en derechos humanos de las personas adultas mayores, derechos humanos de la niñez y la adolescencia y sobre todo derechos humanos de las personas con discapacidad. Entonces, el artículo en el proyecto de ley no solamente hace una modificación de los términos y dice que el Estado debe garantizar la protección especial de la madre, el niño, la niña, la persona con discapacidad y la persona adulta mayor. Con esto estaríamos garantizando que sea la persona con discapacidad a la que se refiere el artículo 51 de la Constitución, armonizando el lenguaje, pero también armonizando el enfoque de derechos que tiene que tener toda nuestra normativa, nuestro marco normativo, aunque sea viejita, pero claro, tenemos que irla adecuando a los derechos que ya hemos ido ratificando como país. Claro, doña Catalina, bueno, se nos fue el tiempo, lástima, el tema da para más. 5 minutos, 10 más. Ah, perfecto, seguimos conversando, me dice Mauricio en los controles que tenemos más tiempo. Entonces,
Doña Catalina, pensaba en el momento en que usted me habla que esa reforma del texto no es solo semántica, sino que con el momento en que usted cambia las palabras en la Constitución, también hace una inclusión de las personas, porque entonces ya no serían enfermos, sino serían personas como nosotros que tienen el derecho a salir de su casa de una forma u otra, habría que buscarla, y que estén en el sistema educativo para que también tengan un futuro. Sí, tiene todo un enfoque de inclusión de las personas con discapacidad en este marco normativo tan constitucional, tan importante, que es el que nos rige como país, como nación. Pero además hay todo un cambio de paradigma, porque durante muchas décadas se consideró que la discapacidad es un asunto de salud, que la discapacidad es sinónimo de enfermedad. Y eso no es así. La discapacidad es una condición que se genera en la interacción de las personas que tienen alguna deficiencia con el entorno. Entonces, en este nuevo enfoque de derechos, el enfoque social de la discapacidad adquiere otra connotación. La persona tiene una deficiencia, pero la discapacidad la genera ese entorno que no le ofrece oportunidades, que le pone barreras por todo lado. Entonces, por ejemplo, una persona sorda tiene una deficiencia auditiva, una persona ciega tiene una deficiencia auditiva. Pero si en una institución o en un poder de la República, como la Asamblea, no tenemos un intérprete para mostrarle, para comunicarle a las personas sordas qué es lo que se discute en el plenario, entonces ahí estamos generando una gran discapacidad comunicacional a las personas sordas que tienen una deficiencia. Si nuestra página web no es accesible, le estamos generando una gran discapacidad a las personas ciegas porque no les estamos permitiendo el acceso a la información de la página web y a toda la demás información que existe en el primer poder de la República. Entonces, este cambio de paradigma es fundamental y tiene que ver con todo el funcionamiento de la sociedad, con toda la institucionalidad costarricense, sean municipalidades, sean instituciones autónomas, todas quedan comprometidas a garantizar oportunidades, a cumplir, respetar y promover los derechos de las personas con discapacidad y sobre todo asegurar por medio de políticas, programas y servicios esa protección especial del Estado. No me imagino yo, doña Catalina, un estudiante con problemas auditivos, como usted menciona, y que no pueda hacer un proceso de matrícula, ya sea por internet o que llegue a la universidad y que no haya quien le apoye. Eso debe ser terrible. Uno que no tiene problemas, me imagino, me pongo los zapatos de una persona como esta en un país en el que todavía vamos en pedales en el tema. Eso significaría para muchas personas, porque no es solo una, ¿verdad? Para muchas personas con deficiencia auditiva que le estamos negando las oportunidades, que le estamos negando su derecho a la educación, como le pasa a veces a las personas ciegas, y conozco una situación muy cercana, muy particular, de un estudiante en la UNED que no le dieron, cuando se matriculó, no le dieron los documentos en un CD, en formato digital, y se lo dieron en libros, como los libros que recibimos de la UNED cuando hemos estudiado en la UNED. Eso es negarle la posibilidad y el acceso a la educación a las personas que tienen alguna deficiencia. Entonces, esto es muy serio, esto es importantísimo que podamos hacer conciencia sobre las situaciones que viven todos los días las personas con discapacidad, para tener acceso a la justicia, acceso a la educación, a la recreación, a la comunicación, a la información, o sea, todos los accesos que tenemos el resto de la sociedad, que lo tengan también las personas con alguna deficiencia. No sé si me queda un par de minutos. Sí, claro que sí. Porque quiero hacer un anuncio. También aquí en la Asamblea vamos a celebrar el jueves el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Vamos a tener una feria de personas con discapacidad que son artesanas, que pertenecen a organizaciones, que van a venir aquí a ofrecer
sus productos. Entonces quiero hacer un llamado y una invitación a todas las personas que quieran llegar al Boulevard el jueves a partir de las 9 de la mañana. Ahí van a estar, todo ese bulevar va a estar lleno de cosas maravillosas, artesanías lindísimas que han sido confeccionadas, elaboradas por manos de personas con discapacidad. Así es que les invito a que vengan y disfruten y ojalá que se lleven muchas cosas de lo que ahí se va a ofrecer. Hay que apoyarlos, doña Catalina. Hace unos días atrás, nosotros aquí en la Asamblea tenemos algunos compañeros, gracias a Dios ya se han incorporado personas con discapacidad. He visto que en empresas privadas también, eso es grandioso. Tuve la oportunidad de sentarme en una fiesta con un compañero, Esteban, a quien le damos un gran saludo. Nosotros los compañeros lo admiramos montones. Pudimos compartir con él, pudimos conversar, pudimos bailar a pesar de que él no escucha, porque había otra compañera que es intérprete, y entonces eso fue muy lindo. Yo me imagino que en el futuro, en todos los lugares donde usted llegue, al Seguro Social, a hacer una vuelta, a pagar los bienes inmuebles a una municipalidad, a la universidad, donde usted vaya, haya alguien que lo pueda guiar, que le pueda explicar qué es lo que tiene que hacer, y entonces cada quien de estas personas pueda llegar a tener un nivel como el que hemos, o la oportunidad que hemos tenido todos. Bueno, mañana la ley 7600 cumple 23 años. Y eso significa que todos estos cambios que la ley establece que deben realizar las instituciones, incluidas las municipalidades, ya estén avanzando, ya esto se esté realizando. Yo por lo menos puedo hablar de la Municipalidad de Heredia, los avances que se han logrado ahí, la Comisión de Discapacidad y Accesibilidad, la Comisión Municipal de Discapacidad y Accesibilidad, que se llama la COMAD, ahí ha trabajado mucho, sobre todo en los últimos 10 años. Y creemos que con esta comisión se logró impulsar mucha de esta accesibilidad para el servicio y en la comunidad herediana. Yo esperaría que otras municipalidades hayan hecho la tarea. Y si no la han hecho, tienen que hacerla porque la municipalidad es el gobierno local, es el gobierno para todos y todas las personas que viven y comparten en cada cantón. Entonces hay que dar el ejemplo con eso. Lo mismo el gobierno de la República, lo mismo el primer poder de la República, el poder judicial, o sea, toda la institucionalidad. Tenemos que dar el ejemplo de que realmente estamos entendiendo qué es cumplir y respetar con los derechos de las personas con discapacidad. Y las personas que se sientan discriminadas, que sientan que no les están cumpliendo, pueden denunciarlo, pueden demandarlo, pueden ir a la sala constitucional a reclamar que no se están cumpliendo sus derechos, pueden ir a la Defensoría de los Habitantes, al CONADIS, o sea, tienen instancias de denuncia, instancias de demanda, para demandar sus derechos, porque esto, a veces si no lo hacemos, si no hay disposición, lamentablemente, para hacerlo, de ahí vamos a tener todos y todas que empezar a poner recursos de amparo para que esto se cumpla y se respeten los derechos de las personas. También es importantísimo que las personas que nos siguen en la Asamblea conozcan que aquí se ha hecho un gran esfuerzo. La Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor, en conjunto con el Directorio Legislativo, la Administración, la Unidad de Discapacidad de la Asamblea, que está trabajando muy bien, se ha logrado que se contrate una intérprete. Yo sé que se están haciendo los arreglos técnicos necesarios para que pronto tengamos la intérprete en las sesiones, legislativas, para que también se pueda interpretar en foros, en algunas comisiones, porque aunque las personas sordas no vengan a las actividades, se están grabando las actividades. Claro. Y ahí tienen que quedar la interpretación para que una persona sorda de cualquier parte del país, de frontera a frontera, sepa
de qué se está discutiendo en el primer poder de la República. Entonces yo más bien estoy ahí presionando, soy de las que estoy presionando de una manera insistente para que pronto sea una realidad tener esa intérprete en el plenario. Doña Catalina, se amplió otro poquito más y quería consultarle, ¿queda usted siempre en las mismas comisiones, integra otras para que nos cuente en qué comisiones va a quedar en esta legislatura? Bueno, yo pedí repetir comisiones, porque yo sigo comprometida con varias poblaciones, con la niñez, la juventud, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, las mujeres jefas de hogar. Entonces, dichosamente ya se me anunció que quedo en la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor, en la Comisión de Niñez, Juventud y Adolescencia y también en la Comisión de Asuntos Sociales. Eso me satisface porque cuando entramos a una comisión tenemos que sentirnos motivadas y motivadas para emprender esta nueva legislatura y sacar los proyectos adelante, sobre todo proyectos que consideramos que van a beneficiar a estas poblaciones. ¿Cuáles proyectos, doña Catalina, quedaron pendientes, los que se pudieron aprobar y que usted podría estar impulsando junto con sus compañeros? En discapacidad y adulto mayor, bueno, vamos a retomar el proyecto de reforma a la ley del ICODER para que se incorpore el deporte paralímpico, que es el deporte que practican personas con discapacidad de alto rendimiento y otras categorías. Y que bastantes medallas ha traído a este país. Exactamente, entonces todas esas organizaciones, con este proyecto, todas las organizaciones que agrupan personas que quieran participar en eventos deportivos, van a tener acceso a la representación y a recursos del ICODER para poder hacerlo. Hoy eso no se puede hacer. Entonces, aquí estamos democratizando recursos públicos para que las organizaciones de personas con discapacidad puedan participar y se les pueda dar, aunque sea un poquito a cada una, ¿verdad? Y puedan seguir trayendo medallas a este país. Eso es uno de los proyectos, esto es muy importante, hay un texto sustitutivo y lo vamos a ver, Dios mediante, a partir del momento en que se instale la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor. Hay otro muy importante que es la penalización del abandono de las personas adultas mayores. Esto es una epidemia hoy en nuestro país. Tenemos que trabajar mucho, educar mucho sobre la atención de calidad para las personas adultas mayores, que requieren, sobre todo personas adultas mayores que están en una situación de dependencia, que tienen enfermedades graves, porque en los hospitales de ahí a veces se quedan ahí abandonados. Claro, eso es terrible. Todos y todas sabemos que a veces llevan al adulto, a la adulta mayor, la dejan en un hospital y la familia o los familiares se desaparecen. Entonces, estamos impulsando y apoyando este proyecto de penalización del abandono, ya sea que los dejen en un hospital, sea que los dejen en un hogar diurno, o sea que los dejen de ahí en una residencia de personas adultas mayores, ¿verdad? Que las dejen en algún lugar, porque ahí sí tenemos que no solamente educar y trabajar, sino ponerle, ojalá lo más pronto posible, un límite a esta, yo creo que las personas adultas mayores, ninguna merece, más bien merecen que se les atiendan con mucha calidad. Llevaron en sus hombros, en sus momentos de juventud, con su trabajo, crearon familias y sacaron adelante este país en sus mejores años de su vida. Y hoy merecen que les atendamos dignamente. Es triste eso que usted cuenta, doña Catalina. En China, por ejemplo, los adultos mayores roban para que los metan en la cárcel y puedan comer. En realidad es un mal
de todos los países, que estemos abandonando a quienes nos cuidaron. Eso es terrible. Sí, tenemos una cultura de discriminación. Lamentablemente, tenemos una cultura a veces de que lo que ya no sirve, lo hacemos a un lado. Lo que no me sirve, lo que no trabaja, lo que no funciona, ¿verdad? Y además tenemos serios prejuicios que no hemos superado. Prejuicios de que la persona adulta mayor ya no produce, y eso no es cierto, porque las mejores obras musicales, artísticas y literarias, muchas de ellas fueron creadas por personas adultas mayores. Entonces, y lo vemos en el comercio, lo vemos en el trabajo informal. ¿Quiénes son los que están trabajando? Son hombres y mujeres, personas adultas mayores. Y así como tenemos esos prejuicios con las personas adultas mayores, las tenemos también con las personas con discapacidad, lamentablemente, de que no funcionan, de que no pueden crear una familia, de que no pueden participar, de que no, o sea, cuando ponemos esas barreras, estamos diciéndoles no pueden participar, no pueden hacer, no pueden crear. Y todo lo contrario, todas las personas formamos parte de esta sociedad y como tales tenemos derecho a que se nos dé la participación necesaria para crear, para seguir produciendo, para seguir aportando. ¿Cuántas organizaciones de la sociedad civil en este país están conformadas por personas adultas mayores y que están ahí produciendo, la experiencia, siguen generando, están aprovechando toda esa experiencia ganada a través de los años? Y más bien seríamos una sociedad omisa y un poco ignorante si no aprovechamos esa capacidad productiva, esas habilidades, esas capacidades y toda esa experiencia, que la podríamos aprovechar en las organizaciones, en las comunidades, en educación, en cualquier otro. O sea, si hay personas voluntarias que nos quieren aportar, cómo cerrarles la posibilidad, y ahí están produciendo. Es más, muchas personas con discapacidad en situación de dependencia, ¿quiénes las atienden? Las atienden sus familiares adultos mayores, ¿verdad? Porque también se hacen grandes, crecen, llegan a ser adultos mayores y terminan siendo cuidados y cuidadas por sus progenitores. Y en la mayoría de en muchos casos más bien, son personas adultas mayores. Entonces, tenemos que hacer cambios importantes en la cultura, en una cultura en vez de ser una cultura de exclusión, que sea una cultura de inclusión, que sea una cultura donde en vez de desvalorizar las capacidades de las personas, que podamos más bien aprovechar y valorar esas capacidades, como es el caso de las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. Y ese cambio tenemos que hacerlo también desde el proceso educativo. Si desde niños y niñas aprendemos a discriminar, vamos a discriminar toda la vida y llegamos a ser personas adultas que discriminamos y excluimos. Si desde niños y desde niñas aprendemos la inclusión y que todas las personas tenemos derecho, vamos a crecer y llegar a ser personas adultas con una mentalidad de derechos, con una mentalidad de respeto hacia todas las personas, con una mentalidad de que nadie se quede atrás, como lo dicen muy bien las Naciones Unidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nadie se quede atrás, pero para eso necesitamos cambiar un poquito esa mentalidad, nuestras conciencias, pensar en todas las personas, pensar en esa igualdad, que a veces creemos que la igualdad es que todos seamos iguales, no. Pensar en ese principio de igualdad que lo tenemos desde la Constitución política, de que el principio de igualdad es que todas las personas tenemos los mismos derechos, todas las personas tenemos necesidades particulares, muy diversas, que también merecen ser atendidas. Pero necesitamos hacer ese cambio
¿verdad? Desde nuestra concepción, desde la misión que tenemos que cumplir cada quien en la sociedad, porque todos tenemos una misión que cumplir en esta sociedad. Y todos tenemos que aportar también en este campo. Bueno, muchísimas gracias por su aporte. Nosotros vamos con tomas de plenario, ya casi inicia la sesión, manténgase con la televisión legislativa. Gracias por su compañía. Gracias, doña Catalina.